Estamos en la segunda parte, provocaciones naturales del pecado. Segunda parte. Dice así la palabra de Dios todos juntos, Romanos capítulo 3, versículo 10. ¿Lo tiene? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Amén. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Padre Celestial, pedimos que tu palabra, Señor, nos hable, nos ilumine, Señor, pero que no caiga en oído sordo, sino en un corazón obediente, Señor. Te lo rogamos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Era un puñado de diamantes en bruto. Juntos esas piedras pesaban medio kilo, que brillaban con todo su esplendor. Pero cuando Bert Stevenson trató de hacerlos pasar por el aeropuerto de Oslo, en Noruega, lo descubrieron, trayendo todos esos diamantes. ¿Qué hizo entonces? Se lo tragó. Se los comió todos los diamantes, el medio kilo. Al fin de cuentas, pensó él, los diamantes duran para siempre. ¿No es así? No habían pasado ni 10 minutos cuando ya sentía un enorme dolor en su cuerpo. A consecuencia de eso fue llevado al hospital, donde murió a media hora, a consecuencia de una grave hemorragia estomacal. Bert Stevenson, al tragarse los diamantes, por esa codicia y ese deseo que él tenía del dinero, soñando que, wow, con todo el dinero que voy a tener llevando a Estados Unidos, no se dio cuenta de la capacidad de esas pequeñas y hermosas piedras que Dios hizo, que son capaces de cortar el acero más fuerte sobre la tierra. ¿No es así? Cuanto más las paredes de su estómago. Asimismo nosotros, hermanos, creo que también nos tragamos un pecado. Pudiera ser una pena, pudiera ser un odio, amargura, un mal deseo. Al final vamos a sufrir las consecuencias si lo dejamos ahí. Amén. Los pecados, hermanos, yo creo que no confesados son como piedras, son como clavos, como diamantes ásperos en sí que afectan el corazón de nuestra vida. Tal vez no las paredes de nuestro estómago, pero sí las paredes de nuestro corazón y sobre todo la relación con nuestro Dios. Dice en Santiago 5:16, confesaos. Esa es la palabra, la leo en griego, que significa hablar, o sea, sacarlo, declararlo en sí. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros. ¿Sabe para qué? Para que seáis sanados. Si confesar mi pecado con otra persona me trae sanidad y paz emocional, ¿cuánto más con Dios? ¿No cree usted? La única forma, hermanos, para ser sanados es confesar nuestros pecados. ¿Qué fue lo que dijo el salmista David? Por no confesar mi pecado, ¿qué dijo? Se envejecieron mis huesos. Y podemos, yo creo, hermano, parecer justos ante los ojos de los hombres, pero a Dios no lo engañamos. Aunque seamos salvos, eso no significa, ya soy salvo, soy inmune al pecado. No es así. Todavía pecamos después de experimentar la salvación, a pesar de nuestros mejores esfuerzos y disciplinas que hagamos. Fuimos redimidos, sí, en nuestro espíritu, pero no nuestra carne. La carne sigue siendo la misma. Amén. Si hemos pecado, ¿qué es lo que quiere Dios, hermanos? Que confesemos nuestro pecado. Es lo mejor que podamos hacer. ¿Y con qué fin? De poder pedirle perdón. Amén. ¿Qué provoca en nosotros el pecado? Bueno, yo creo que provoca muchas cosas. ¿No es así? En primer lugar, de lo que hemos aprendido, primero, ocultarlo. ¿No es así? En segundo lugar, ¿qué provoca el pecado en nosotros? Primero, ocultarlo. Segundo, justificarlo. ¿Sí o no? Justificarlo. Ariana Schinberg, 8 años tiene esta niña. Ella estaba jugando en el patio trasero de su casa cuando de repente una flecha le atravesó su espalda. Esa flecha le penetró su pulmón, el vaso, el estómago y el hígado de la niña. Al final
La niña sobrevivió, gracias a Dios, pero siguieron esas cicatrices ahí en su cuerpo. Pero un vecino llamado Cassie Bennett, él estaba intentando disparar a una ardilla que había ahí por el patio, pero erró al blanco y falló. Bueno, falló a la ardilla, pero le pegó a la niña. Yo me imagino a Cassie justificando el acto al decir al oficial: el viento desvió la fecha, tal vez. Y pudiéramos justificarlo de muchas maneras, ¿no es así? Así mismo, hermanos, yo creo que esto de erró al blanco o falló al blanco es lo que significa el pecado, errar al blanco. Dios nos pide pegarle al blanco, o sea, ¿con qué fin? De poder obedecer sus mandamientos, pero fallamos y seguimos pecando. ¿Alguien sabe cuál es el pecado más fácil de justificar? ¿El mío y el suyo? ¿Sí o no? Es bien fácil, hermanos, porque en el fondo queremos quedar bien. Queremos que todo mundo piense que somos moralmente perfectos y no estamos dispuestos a confesar nuestros pecados o nuestro pecado. ¿Sabe por qué? Porque a veces le tememos más a las personas que a Dios. ¿Qué opina la gente? ¿Qué es lo que pueda decir la gente? La vergüenza de nuestros pecados ante otros pecadores es mayor que el dolor de haberle fallado a Dios, que es 3 veces santo. ¿Sí o no? Y actuamos con orgullo, ¿no es así? Para mantener la apariencia de espiritualidad o santidad, y queremos lucir realmente mucho mejor de lo que realmente somos, ¿sí o no? Nos conocemos y que también la gente nos conoce. Como dice el dicho mexicano, ¿saben de qué pie cojeamos? ¿Sí o no? Pero muchas veces no nos dicen por ética, ¿no es así? Pero cuando el diablo, hermanos, mete su cuchara, sobre todo en la vida de los cristianos, muchos le creen, hermanos, a lo que le ponen sus pensamientos. No vayas a la iglesia, ¿qué van a pensar de ti? Fíjate lo que hiciste, Dios no te va a perdonar. Y empiezan los pensamientos y no, ¿para qué voy? Pero es este fin, hermano, de poder escuchar la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Madurar, crecer o dejar de hacer ciertas cosas para quedar bien con la gente. No, estar bien en nuestra relación con Dios. Amén. El primer hombre, hermanos, sobre la tierra, ¿quién era? Adán, ¿no es así? ¿Él justificó su pecado o no? Sí lo hizo, ¿verdad que sí? Justificó su pecado. ¿Y a quién culpó? ¿Están seguros que fue Eva la que culpó a Adán? Quiero saber si están despiertos. Pero ¿sabe qué? Fíjense lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 12. Dice: y el hombre, o sea Adán, respondió: la mujer que me diste por compañera, ¿qué? ¿Me dio? Ay, él tan bueno. Sí, mi amor, dame lo que tú quieras, ¿verdad que sí? Me dio del árbol y pues yo comí. Fíjese, eso fue Adán. ¿A quién culpó, hermanos? Una culpó a 2 personas. ¿Quiénes fueron? Primero a Dios y luego ¿a quién? A su esposa. Porque dice, la mujer, o sea, que tú me diste. Si tú me la diste, tú eres el culpable. Y luego la mujer que me diste, pues ella me dio y pues yo comí. Pero fíjese, Eva también justificó su pecado. Versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto, hermanos? El diablo, que se supone que es el más malo, ¿sí o no? Que es el más malo, se quedó callado y no justificó a nadie. Yo me quedo como, ¿cómo está eso? Adán culpa a Dios y a la mujer, y Eva culpa al diablo, y el diablo. ¿Y nos gusta justificar nuestro pecado? Pues para seguir practicándolo, ¿sí o no? Y quiero que aprenda esto. Luego de que Eva, hermanos, ella extendió su mano en ese árbol para tomar esa fruta, las cosas no salieron como ella esperaba. Yo sé lo que hago. A mí me gusta hacerlo y no me importa a quién le guste o no, yo lo voy a hacer y vaya a hacer esto y esto. Y fíjese nomás lo que le sucede a Eva. Las cosas no salieron como ella esperaba, pecando, ¿no es así?
y aparte tampoco como la serpiente le había prometido, no moriréis. ¿Se murió o no? Sí, para que usted vea, el diablo y el pecado nunca prometen bienestar. No importa qué tan hermoso y tan bonito sea y qué tan bonito se sienta, el pecado nunca promete bienestar. ¿No es así? Y valga la redundancia, nos cayeron en la trampa. Después de pecar, tanto Adán como Eva se encontraban huyendo del Creador, del Dios de los cielos, escondiéndose, fíjese nomás, de aquel que era el único que les había mostrado amor, que les había mostrado misericordia. ¿Qué nos enseña eso? Somos tercos en pecar, ¿sí o no? Bueno, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero somos tercos en pecar, hermanos. Amén. Así que otra vez realizamos esa compra compulsiva que no necesitamos. Y otra vez tratamos a nuestros hijos con coraje y con enojo. ¿Sí o no, hermanitas? Y otra vez nos hemos vuelto a esa relación pecaminosa que ya nos hizo daño y seguimos terco el burro al maíz, como decía mi abuela. Y otra vez otra mentira. Y otra vez ahí con el vicio. Y la lista puede continuar, ¿no es así? ¿Sabe qué quiero decirle esto? Condenamos al borracho, pero justificamos nuestra arrogancia. ¿Sí o no? Bueno, yo sé que ustedes no entienden, ¿verdad? Pero bueno. Condenamos a otros, hermanos, por su mal carácter, pero si me sucede a mí, es que son nervios. ¿Sí o no? Si alguien compra un carro del año, ¡ay, qué vanidoso! Pero si lo compro yo, es una necesidad. ¿Sí o no? Cuando a alguien le da ira, es que esa persona no tiene dominio propio. Ah, pero si soy yo, es que tengo mal carácter. ¿Eh? Cuando otro no te saluda, ah, es que es orgulloso. Pero si te dicen a ti, oye, ¿no lo saludaste? Es que no lo vi. Cuando otro no cumple, es un ¿qué? Un irresponsable. Pero si eres tú, estoy muy ocupado. Cuando otro tiene dificultades, ah, es que está en pecado y estoy seguro, pero si nosotros las tenemos, es una prueba del Señor. Ajá. Cuando otro sufre escasez, es un mal administrador, pero si eres tú, es que no gano suficiente. Cuando otro habla mal de los demás, es que es un calumniador. Ah, pero si me sucede a mí, es que estoy orando. Cuando el hijo de otro es rebelde, es que es un mal padre. Pero si es tu hijo, ¿qué dices? Es que sacó al abuelo. ¿Sí o no? Cuando otro paga mal por mal, es un vengativo. Pero si te sucede a ti, es que estoy haciendo justicia. Cuando otro es disciplinado, ah, es porque es bíblico. Pero si es que eres tú, es que no me han perdonado, por eso me disciplinaron. Cuando otro cae en tentación, es un pecador. Pero si es contigo, es que era una grande, muy, muy grande debilidad. Yo creo que como seres humanos, hermanos, tendemos a no aceptar nuestro mal, no aceptar nuestros pecados. ¿Sí o no? Siempre estamos apuntándole al otro. ¿Sí o no? Es que él, es que ella, es que esto y es que lo otro. Y siempre tenemos una razón muy buena del por qué hacemos lo que hacemos. Como seres humanos, así somos. Nos vamos a justificar. Y es muy difícil aceptar que hay una viga en nuestro ojo, pero miramos la paja del hermano. ¿No es así? Y somos buenos para esconder, para mentir, para hacer trampas y para aparentar. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Es la realidad. La frase común cuando hemos pecado es que Adán tiene la culpa. O es que nadie es perfecto. Si soy humano. ¿Sí o no? Y seguimos con esa misma tendencia. Es que no soy malo comparado con, y decimos tal vez el nombre de otra persona. O sea, demonizamos a aquellos que han hecho algo peor, ¿no es así? Estaba comentando la hermana Luz. Dice, ahora que se qué día me paró el policía, dice. Y abro la ventana. Ahora, señor oficial, a ver su licencia y su aseguranza. Oiga, ¿y por qué me paró? Ah, es que no trae las luces encendidas. Pues ¿para qué? Yo me llamo Luz María, yo me aluzo sola. ¿Qué tal? Light Mary.
¿Sabe por qué, hermanos, justificamos nuestros pecados? A lo mejor usted tiene otra lista diferente que la mía, pero primero, escuche esto, ¿por qué justificamos nuestros pecados? Primero, por la forma intensa del castigo injusto. Puede ser un adulto, puede ser un niño, hermanos. Ha habido padres que castigan a veces duramente a sus hijos y algunos hasta avergüenzan a sus hijos frente a otros para que no lo vuelvan a hacer, ¿no es así? O delante de los demás. En segundo lugar, ¿por qué justificamos nuestro pecado? Segundo, porque la gente se burlará de nosotros y no queremos eso, ¿verdad que no? Ha habido, aparte, algunas personas que en vez de animar, se ríen y se burlan del pecador en vez de mostrar empatía o misericordia o comprensión. Y a veces por esa razón no toleramos las críticas de otras personas y no, mejor no digo nada. En tercer lugar, por temor a la vergüenza. Y es por eso que muchos reaccionan con miedo a ser desacreditados o decepcionar a otros, a mis padres, a mis hermanos, a compañeros, y para ellos es doloroso, no lo voy a hacer. Otra, por la intensidad de la culpa. Se siente miserable ante Dios y aparte ante otras personas, y a lo mejor piensa, es que si les digo no me van a perdonar. Otra razón también, por la necesidad de aprobación. Siempre queremos agradar a los demás, para que nos quieran, para que nos acepten, para que nos admiren. Si no, los vamos a decepcionar, y por esa razón a veces ocultamos nuestros pecados, pero otra, ¿sabe cuál es? Lógicamente, para evitar el castigo. A nadie nos gusta ser castigados, amén. A nadie nos gusta que nos confronten, amén. A nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades, ¿sí o no, hermanos? Y tratamos de evitar cualquier consecuencia negativa asociada con nuestro pecado, ¿sí o no? Amén. Pero otros se van a otro extremo, como el fariseo. Lucas capítulo 18 versículo 11 dice: el fariseo, puesto en pie, ¿sí está ahí? Oraba, dice, consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los de la joya. ¿Qué es lo que dice? No soy como los otros hombres. Se estaba comparando con los demás. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos? No compararnos con los demás, sino compararnos con Dios. Eso es como Dios quiere que tú te midas, ¿no es así? Porque muchas veces queremos compararnos con los que son más pecadores, ¿sí o no? Así que porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, como comparado con estos, yo soy de lo mejor. Dice, ni aún, fíjese, le apuntó el dedo a alguien más. ¿A quién? Ni aún como este publicano, dando a entender que este hombre era muy religioso y se fijaba en las faltas de las demás personas y no reconocía sus propias faltas en su vida y en su corazón. Pero fíjese lo que dice más adelante, el versículo 13. Lucas 18:13, dice, primero es el fariseo, ahí está, ve usted su autoevaluación de él. Pero fíjese el versículo 13, ahora es el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, ¿a dónde, hermanos? Al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, a pesar de ser publicano. Los publicanos no eran conocidas como buenas personas. ¿Por qué? Porque oprimían a los judíos. Hey, dame dinero y dame otra mordida, si no ya sabes. Y los oprimían. Por eso los judíos no los podían ver. Sin embargo, este publicano era un hombre humilde y presenta su oración a Dios con una actitud de humildad y reverencia. O sea, este publicano no se sentía digno de aún alzar sus ojos al cielo. Y si usted ve, el versículo 13 dice que se golpeaba el pecho. ¿Una señal de qué, hermanos? De arrepentimiento por haber pecado. Él no estaba confiando en su propia justicia. Y este publicano se golpeaba el pecho, hermanos. Pero ¿qué decía el fariseo? Dice el versículo 11, el fariseo, fíjese, ¿cómo estaba, hermanos? Puesto, no tuvo ni la sagacidad de arrodillarse, de humillarse ante Dios. Que sinvergüenza, ¿no es así?
El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 12: ayuno 2 veces a la semana, como si eso fuera un medio para ser salvo o autojustificarse ante Dios. Doy diezmos de todo lo que gano. El publicano, hermano, se golpeaba el pecho, pero el fariseo debía no de golpearse el pecho, sino golpearse la boca. ¿Sí o no? Es lo que debía de hacer aquí, su autojustificación. Si un hombre, yo creo que si pasaba por el templo y miraba a los dos, uno arrodillado y el otro aquí de pie, ¿qué iba a pensar la gente? Es un fariseo y un publicano. Ese publicano no debe ni de estar ahí en ese altar. Yo seguro que eso pensaría la gente. Y de seguro iban a justificar al fariseo y no al publicano por la fama mala que ellos tenían. Pero ¿qué dijo Jesús? Y esto es lo importante, hermanos. Versículo 14: os digo que ¿quién es este? ¿El fariseo o el publicano? El publicano, dice, descendió a su casa justificado antes que el otro. O sea, el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que si tú te autojustificas o justificas en sí tu pecado, lo que vemos, serás justificado solamente por el hombre, pero no delante de Dios. Un publicano, una persona que menos esperaba, él no justificó su pecado, él admitió su pecado. ¿Y qué dijo Jesús? Se fue justificado. ¿Qué significa justificado? Perdonado, limpio, inocente, sin culpa. Pero el fariseo, el religioso, no se fue justificado para su casa. Como dice el dicho, así como entró, salió. ¿No es así? Dios le pidió, hermanos, también a Saúl que destruyera todo lo de los amalecitas, pero obedeció a Dios parcialmente. Sí destruyó muchas cosas, pero dejó algunas cosas que no debía de haber traído y las trajo. Y dice 1 Samuel 15:18: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl dijo: Señor, he pecado. No. Y dice, y Saúl respondió a Samuel, él empieza a justificar su pecado. Antes bien, como todavía y medio arrogante, he obedecido a la voz de Jehová. Y como, ¿en serio? Bueno, ¿no te dijo Dios que destruyeras todo? Antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído el menos indicado, a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. ¿Era verdad? No. ¿Por mano de quién murió Saúl? ¿Por mano de un amalecita? ¿Por mano de un amalecita? No, nos dijiste que los habías destruido. No lo hizo como Dios le pidió, sino que se justificó sus pecados. Yo creo que todos queremos tener la razón, pero no es posible, hermanos. Hay pecados que nos cuesta dejar o dejar de practicar, y los hemos practicado por tanto tiempo que tal vez hemos perdido la sensibilidad del Espíritu Santo, y aunque llega la vergüenza o pueda llegar la culpa, ahí la estamos escondiendo o deteniendo que no salga, y que no salga sobre todo en nuestro rostro o en nuestra vida. ¿No es así? Decimos, son inofensivos, no pasa nada, todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Una al año no hace daño, el que no tranza pues no avanza, ¿no? Para las personas que no conocen a Dios, esto es muy normal decir o pensar. Cuando usted no tiene una relación personal con Dios y esa es su frase, usted no está cerca de Dios, usted no tiene una relación sana con Dios. ¿Por qué Dios desechó a Saúl y perdonó a David? Porque uno pensaría, fue más grave el pecado de David que el de Saúl. Pero fíjense lo interesante, que Dios desecha a Saúl y perdona a David. ¿Sabe cuál es la respuesta, hermanos? La respuesta de la actitud que ellos, tanto el uno como el otro, tuvieron frente al pecado. Ahí está el detalle, como decía aquel cómico mexicano. Saúl justificó su pecado, y David, ¿qué dijo él? He pecado. Sí, ese hombre soy yo.
dijo él. ¿No es así? Cuando tú tienes el temor de Dios en tu vida, escuche esto. Primero, tendrás una cosmovisión centrada en Dios. ¿Con qué fin? Para poder agradarlo, hermanos. En segundo lugar, tendrás una visión cristocéntrica sobre la vida. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, tendrás una perspectiva correcta hacia el pecado para no practicarlo. No por quedar bien con alguien, sino porque tienes ese temor con Dios. Yo no te quiero defraudar. Amén. Y José, hermano, nos da un buen ejemplo en Génesis capítulo 39. José se rehúsa a cometer un pecado estando sola con la pitufa. Y para que haya sido la esposa de ese hombre, pues seguro que era una mujer muy bonita y muy atractiva. Pero vemos que él rehúsa ese pecado sexual en base a qué, hermanos. Es que el jefe, es que pues yo soy judío, es que yo soy un hombre religioso. No, fíjese lo interesante. En base a su perspectiva de Dios, fíjese, y del pecado, no en lo que opinaba la gente o lo que él aún deseaba en el momento. Dijo José en Génesis 39:9, la segunda parte: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra la pitufa o contra mi jefe? ¿Dice eso él? No, hermanos. ¿Qué es lo que él dice? ¿Y pecaría contra quién, hermanos? Contra Dios. Por eso el hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo, contra ti. ¿No es así? Escuche esto. Como vemos a Dios, impacta cómo vemos el pecado. Si usted no tiene una cercanía con Dios, una relación personal con Dios, ni lee la palabra de Dios, sea el pecado lo va a tomar como no pasa nada. Esa es la realidad. ¿Por qué cree usted que el mundo está como está, hermanos? Porque no tienen una relación personal con Dios, no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Porque si lo tuvieran, no anduvieran inventando herejías o cosas indebidas. Tenemos que ver a Dios como Isaías: santo, 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 que nos lleva a decir: uy, ay de mí. ¿Sí o no? Esa era la relación que tenía Isaías con el Señor. Dios odia el pecado, hermanos, porque el pecado, ¿qué hace, hermanos? Nubla nuestra visión de Dios, endurece nuestros corazones, enflaquece nuestra confianza en el Señor, produce incredulidad, reduce a amar las cosas celestiales, nos da en un sentido anestesia al pecado o a la maldad, entristece al Espíritu Santo, la culpa nos persigue, perdemos la santificación, perdemos la comunión con el Padre Celestial, se crea una barrera en la oración de estorbos, la paz huye de nosotros, se retienen las bendiciones de Dios, nubla ver correctamente la voluntad de Dios y caminar por ella, nos volvemos más carnales, nos hacemos menos sensibles a la convicción del Espíritu Santo de pecado, de justicia y de juicio, adormecemos y herimos nuestra conciencia y sobre todo nos hace más mundanos e inmundos. Pidamos a Dios poder, hermanos, no es así, no de ocultarlo, sino ni justificarlo en sí, sino admitirlo y: Señor, mira, sí, fui yo lo hice. Una ocasión una anciana terminó de hacer sus compras en la tienda de Burlington y al volver ella de su auto, pues se supone que va a subir su auto, subir sus cosas, descubrió que 4 hombres estaban en el mismo acto de robar su auto y estaban subiéndose al auto y cerrando la puerta y hasta algunos ya poniéndose el cinturón, pero al instante la anciana ¡fum!, avienta las bolsas, sacó una pistola 45, hermanos, miren nomás, de su bolsillo y empieza a gritar con gran pulmón y les grita: como pueden ver aquí, miren, tengo una pistola 45 y sé cómo usarla aquí, así que salgan del auto, canallas. Oíla la viejita, cálmate, será de la joya esta, ¿no? Los hombres salieron, hermanos, y huyeron como locos. Como dice el dicho, es mejor que aquí corrió que aquí quedó, ¿no? Acto seguido, la mujer, muy agitada, muy nerviosa, se sube al auto y avienta las bolsas ahí al lado del asiento, se pone detrás del volante, agarra sus llaves y empieza a meterlas, pero y le daba y como que no querían entrar para adelante y para atrás y nada. En eso ella levanta la vista y se dio cuenta que ya más adelantito ahí estaba su carro. No porque pensemos nosotros que estamos en lo correcto significa que estamos en lo correcto.
¿no es así? Yo creo que cuando adoptamos la actitud del mundo, vamos a actuar como el mundo. Pero si adoptamos la actitud de Dios, su palabra, sobre todo escuchar estos sermones, por ejemplo, nos adoptamos más a la voluntad de Dios, ¿no es así? El 17 de enero, aparte de esto, el mundo ya sabe que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El 17 de enero, estamos apenas febrero, ¿no es así? El mes pasado apenas, el 17 de febrero, Shona Coleman, que vive en South Haven, Mississippi, ella recibe una llamada de su escuela donde estaba su hijo asistiendo y que su hijo había hecho una acción indecente. Fue lo que le dijeron por teléfono: venga a la escuela, tenemos que tener una conferencia con usted y con su hijo porque su hijo mencionó una mala palabra y ese lenguaje es inaceptable. Ella llega a la escuela, se reúne en conferencia con las personas involucradas, sobre todo allí con su hija. Le dicen que fue inaceptable. Y ella hace la pregunta: ¿cuál fue la mala palabra que mi hijo dijo? Dijo Jesucristo cuando dejó caer las piezas del Lego que ella estaba recogiendo en el recreo. Niño de 7 años, como Jesus Christ, se caen unas cosas y dice: ¡ay, Jesus Christ! Por decir Jesucristo, al final fue expulsado de la escuela. Si no me cree, búsquelo en las noticias. Ahí está. Era pecado para ellos decir Jesucristo, hermanos. Pero ¿qué es lo que están haciendo muchas escuelas? Están enseñando ahí las drag queens, objetos y actos sexuales en la escuela frente a los niños de 2, 3, 4, 5, 6 años. Pero para ellos eso no es malo. Pero decir una palabra como Jesucristo, eso es pecado. Y es algo obsceno. ¿Ve usted cómo el mundo ve las cosas? La perspectiva de cómo tú veas a Dios, esa es tu perspectiva de cómo tú ves el pecado. Esa gente no tiene nada que ver con Dios. Así que uno diría: bueno, no es nuestra vida, pastor, son cosas que hay a ellos. Bueno, con lo que están enseñando a los niños en las escuelas con esas teorías satánicas, es malo, y lo están enseñando en algunas escuelas. Todo lo que usted siembra tiene una cosecha, ¿sí o no? Estoy seguro que en algunos años todo esto, hermanos, va a ser parte de mucho abuso sexual, porque tú estás imponiendo una persona de esa manera. Esos mismos niños van a ser parte de la pedofilia al extremo un día. Tristemente va a haber muchas violaciones infantiles, etcétera, hermanos. Pero digo yo, cuando le pase a sus hijos, ¿cómo van a ver esa perspectiva? Las cosas van a cambiar, ¿verdad que sí? Pero todo esto es Satanás que le está entrando, hermanos, a través de todo esto. Pero lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, ¿no es así? Nadie se va a dar cuenta, pastor. Tal vez sí, pero Dios sí, ¿verdad? ¿Crees que te está saliendo con la tuya porque la cosecha no aparece de inmediato? ¿Escuchó lo que le dije? Tú crees, no va a pasar nada, cabrón, no ha pasado nada, ya hice esto, hice lo otro, no ha pasado nada. Porque tú crees que la cosecha no está sucediendo, ¿significa que no va a pasar nada? La Biblia dice que cosechamos lo que sembramos, ¿no es así? Planta un grano de trigo y al poco tiempo, ¿qué va a tener usted? Un promedio de 30 granos de ese mismito grano original, ¿sí o no? Esa, hermanos, es la ley de Dios. Lo que tú siembras, eso es lo que tú es, o un día vas a cosechar, ¿no es así? Tú siembras en una temporada y cosechas en otra temporada diferente, ¿sí o no? Así es el pecado también. Aparentemente como que nada pasa, pero todo en su tiempo, al final nace esa semillita. Evalúa tus valores. Cuando tal vez le echas mentiras a tus padres, cuando te dan feria de más, ¿qué haces tú? Uy, bendición de Dios. Cuando tal vez usted se come las golosinas o el lonche de sus compañeros en el trabajo. Cuando tal vez tiene relaciones con su novia sin casarse. O tal vez cuando le coquetea a su compañera de trabajo. O se acuesta con alguien que no es su pareja. Cuando ve algo que no debe de ver. Cuando es grosero con tal persona. Cuando come tacos de no hablemos de eso, ¿verdad? Ya de bistec, una papita asada, ¿verdad? Una coquita por ahí.
A su tiempo se verán los frutos, hermanos. Dice Oseas capítulo 8, versículo 7, porque sembraron viento y torbellino segarán. ¿Ve usted? Porque sembraron viento y torbellino segarán. Es como decir, si aquí en Estados Unidos aletea una mariposa, oiga, si hace un tornado en México, todo tiene una consecuencia. Satanás es muy astuto, hermanos, y va a buscar maneras para convencernos de que eso que tú estás haciendo no es malo, no pasa nada. ¿Sabe cómo lo hace? Le voy a dar unos ejemplos. Satanás no te muestra el divorcio del sufrimiento, sino la aventura. ¿Sí o no? Satanás no te muestra los efectos de la borrachera, sino la pachanga, la fiesta. ¿Sí o no? Satanás no te muestra los daños emocionales de la fornicación, sino los besitos. Van para las jovencitas, ¿verdad? Satanás no te muestra el dolor de la infidelidad, sino el coqueteo. Satanás no te muestra las averías de una fiesta, sino al momento solamente la diversión. Satanás no te muestra las angustias de las peleas, sino la convivencia. Satanás no te muestra los riesgos del robo, sino tú estás y te hace ver el dinero solamente y lo que puedes hacer con él. Satanás no te muestra los peligros de la obesidad, sino, como dije, los taquitos, ¿verdad? Satanás no te muestra las consecuencias de alejarte de Dios, sino tu libertad. Tú eres libre, tú puedes hacer lo que quieras. Ya veremos, dijo el ciego. Satanás quiere alejarte de Dios y hará hasta lo imposible para lograrlo, y te lo muestra de una manera tan atractiva y tan llamativa como a ti te gusta, a tu calibre, a tu tamaño, a tu gusto. Y no hay receta, hermano, realmente milagrosa, una receta milagrosa que nos ayude a reconocer nuestros pecados. Dígale enseguida, ¿tienes tú una receta milagrosa? Puedes decirle a la persona que está ahí de su lado, ¿tú tienes una receta milagrosa para aceptar tu pecado? A lo mejor le puede dar un buen consejo. Pero ¿sabe qué dice la palabra, hermanos? El salmista dijo en Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú, me encanta esto, hermanos. ¿Qué dice? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué bueno es Dios. A veces Satanás te va a poner, Dios no te va a perdonar. Fíjate todas las veces que lo has hecho. Dios te va a perdonar. Esto es una afirmación, hermanos. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿No es así? Pidamos a Dios, hermanos, ser valientes. ¿Verdad que sí? En lo que estamos fallando, y qué difícil es. Por eso tenemos que pedir valentía. Aunque tengamos miedo de ser avergonzados, miedo de lo que la gente aún pueda inventar o decir, o ser menospreciados. Pero la única forma para que Dios nos restaure y nos perdone, tenemos que, mira, Señor, esto es, aquellos que tenemos a Cristo y que conocemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, somos libres para vivir vidas transparentes, vidas auténticas, y quita todo ese peso y todo pecado de nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque en Cristo ya estamos satisfechos, estamos completos, estamos perdonados en Cristo. ¿No es así? Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Mi identidad y mi valor, hermanos, no reposa en mis pecados o en mi pasado aún, sino en la cruz de Cristo, que Él lavó nuestros pecados ahí en esa cruz y nos ha hecho una nueva criatura. ¿No es así? Cristo, hermanos, ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y somos en Él eternamente aceptados. No te condenes más. Ven a Cristo Jesús y tu vida va a ser sanada. Tu vida va a ser perdonada y vas a romper ese patrón de pecado que tal vez te domina y que tú quieres ocultar. La única forma que tú tienes que hacer, venir a Él. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y ¿qué dice el Señor? Yo te haré descansar. A veces no descansas porque esa paz no te deja en paz. Digo, ese pecado, esa falta, ahí ronda y ronda. No puedo dormir. Porque está ese pecado ahí que no te deja dormir, porque hay la culpa, ¿sí o no?
Mercy Me. ¿Quién sabe quién es Mercy Me? ¿Ah? Excelente grupo, ¿no es así? Una de mis bandas favoritas. Es conocido este grupo, hermanos, por escribir canciones de gracia, canciones de misericordia, que cubren nuestro pecado. En una de sus canciones dicen, ¿quién ha escuchado esa canción de Flawless? ¿Ah? No importan los golpes, no importan los moretones, no importan las cicatrices, aún así, la verdad es que la cruz te ha hecho perfecto. No importa lo que digan o lo que creas que eres, el día que invocaste su nombre, Él te hizo perfecto. Flawless. Es una realidad. No hay un versículo aquí mencionado por ellos en el canto, pero hay innumerables versículos que nos enseñan esto, hermanos. ¿No es así? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de poquita maldad. De toda maldad. ¿No es así? Quiero invitarlo en esta mañana para que usted pueda venir al frente, hermanos. Pero primero, para aquellos que digan, pastor, yo no tengo a Cristo en mi corazón. Cristo no ha perdonado mis pecados, yo creo que Él me los perdone. ¿Por qué no te pones de pie y vienes aquí al frente y dices, Señor, yo quiero recibirte en mi corazón? O diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Ay, pastor, ¿ustedes por qué siempre tienen que andar pidiendo y quieren recibir a Cristo y que ven aquí al frente? ¿Por qué hacen eso ustedes? Es que es en el corazón. Todas las personas que Jesús llamó, los llamó públicamente. Y dijo el Señor Jesús que aquel que se avergonzara de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de mi Padre, de Él. ¿Sí o no? Tú decides. Es una costumbre que tenemos. ¿Por qué, hermanos? Es que somos cristianos o somos bautistas. No, somos bíblicos. Se lea los evangelios y vea cada vez que Jesús llama a una persona, siempre había alguien frente o al lado que observó y que fue parte de ese llamado. ¿No es así? Así que habrá alguna persona que diga, pastor, yo necesito a Jesús. Yo quiero que Jesús perdone mis pecados. Yo quiero que Él me salve, me perdone, me limpie, me santifique. Este es tu momento. Amén.